Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. En esta ocasión traemos un review de este hermoso refrigerador. Como pueden ver, es muy bonito. O sea, hay que empezar con eso. Es muy bonito. Y eso que tenemos aquí es nada más y nada menos que el Aisco APL 55. Es un refrigerador que es doble zona, está increíble, luce muy bien, funciona excelente y hoy les vengo a hablar sobre él. Primero que nada, quiero hacer una pequeña mención sobre el unboxing. Sí, me encantó la experiencia de unboxing de este refrigerador. Les cuento súper rápido, con mi refrigerador anterior venía una caja enorme de madera. Fue un problema cargarla, transportarla, meterla, abrirla incluso. Tuve que quitar clavos para poder abrirla. Esto se abre de una forma increíblemente sencillo. Vaya que lo hicieron muy bien, ya que únicamente se quitan como los seguros que trae. La caja se levanta y ya tienes tu refrigerador para poder sacarlo de ahí. Neta, eso me pareció increíble. La forma en que empacan sus productos, aparte de que viene súper bien protegido, pero la forma de desempaquetarlo es muy fácil, es muy sencillo. Cuando abrimos por primera vez nuestro refrigerador, viene con esta pequeña cajita que tenemos aquí, la cual nos incluye obviamente lo que son cables de 12 volts, cable de 110 volts. Nos incluye también acá un manual que lo estuve checando y viene muy bien explicado. Nos incluye también estos repuestos de protectores que son los que van aquí en las esquinas para proteger el refrigerador. Trae dos de estos repuestos y también nos incluye dos cierres, dos seguros para poder cerrarlo de repuesto. Ahora tenemos este refrigerador que es de una capacidad de 55 litros o 58 cuartos y es un refrigerador de doble zona, que bueno, bien puede ser doble zona o una sola zona. Ahorita les voy a explicar eso. Como pueden ver, la construcción es completamente en aluminio. Yo lo pedí en este color negro que se ve hermoso. También hay uno que es terminado como pulido que se ve también increíble, pero a mí la verdad me gustó mucho este. Y algo que pueden notar es que en todas las partes exteriores, en las esquinas, tiene esas protecciones de plástico, lo cual lo hace mucho más resistente y que no nos estemos preocupando en caso de que pueda recibir algún golpe. Pero sí, respecto al diseño, quiero recalcar eso. El refrigerador es hermoso, se ve muy bonito. Está muy bien hecho, está muy bien construido, se ven muy buenos materiales y el diseño en lo personal me encantó. Pero no todo es tener un diseño muy padre, materiales. Lo importante en un refrigerador más que nada de este tipo que lo movemos para todos lados, es el compresor. Y eso quiero que hablemos un momento porque el compresor que trae estos refrigeradores, que trae los refrigeradores de Aisco, son compresores C-Cup. Esos compresores son usados en marcas, por ejemplo, como Dometic y en refrigeradores que están muy por encima del precio, pero es el mismo compresor. Tanto así que Aisco te da 5 años de garantía en compresor. Neta está impresionante, 5 años de garantía en un compresor de un refrigerador que movemos para todos lados, que lo traemos para arriba y para abajo, en el polvo, en la lluvia. Siguiendo con el diseño, tenemos en la parte delantera y la parte trasera estas manijas que son también en aluminio, que están súper padres porque tú la puedes levantar y miren, sola se regresa. Entonces están increíbles, están muy bien construidas también las manijas. Algo que me gustó mucho es que en la parte frontal y en la parte trasera, digo, tomando esto como la parte frontal donde tenemos el panel, lo que son los controles, es que tenemos conectores. Aquí tenemos un conector DC de 12 volts, tenemos un conector AC de 110 y tenemos también conectores USB por si queremos tomar carga o algo así, ocuparlo para algo. Y en la parte trasera también tenemos conector DC y conectores USB. Esto ya que bueno, si lo queremos fijar en nuestro vehículo, a lo mejor lo quieren poner en un slider o algo así, eso te da la facilidad de poder conectarlo de la parte delantera o de la parte trasera donde te queda mejor tu conector. Eso está increíble. Los seguros de la tapa funcionan muy bien. La verdad es que son, vean, súper fácil de abrir y con esto, ya que están quitados los seguros, podemos acceder a lo que es el interior de nuestro refrigerador, que la puerta, como pueden ver, se abre de esta forma. Y algo que me gustó bastante y que también les quiero comentar es la puerta con cierre lento. La voy a soltar. Ahí está, y solita, como van a ver, la puerta baja y listo, se cierra y ya nada más ponemos nuestros seguros y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, hablando de la puerta, me gustaría también comentarles algo muy importante aquí, ya que tenemos, como pueden ver en toda la parte de arriba, tenemos estos sellos, lo cual hacen que este refrigerador, una, selle muy bien y dos, funcione muy bien para almacenar el frío, ya que en las paredes son demasiado anchas. Tenemos unas paredes de 2.4 pulgadas, lo cual hace que el frío se mantenga bastante y eso también reduce muchísimo el consumo de energía. Al tener un mejor aislamiento térmico, obviamente tenemos una reducción en el consumo de energía de nuestro refrigerador, cosa que es excelente y que este refri lo hace muy bien. Algo que me gustó bastante que les quiero comentar también es una luz exterior que tenemos en esta parte de aquí, que es una muy buena luz auxiliar. Creo que en mi caso, que lo voy a llevar en la cajuela, me va a funcionar muy bien, ya que únicamente presiono este botón
y tenemos una luz blanca muy tenue que sale de aquí de esta parte. Que digo, ahorita obviamente no lo van a alcanzar a apreciar muy bien porque estamos en completo sol, pero en la oscuridad se ve excelentemente bien. Si lo probamos otra vez, esta luz se convierte en una luz azul, lo cual se ve increíble también. Y después ya es para apagarla. En lo que respecta al espacio interior, tenemos, como les dije, doble zona. Si es un refrigerador de doble zona, que bien también puede ser una sola zona. Algo que me gusta mucho es que esta, que es la nueva versión, tenemos varias canastas. Como pueden ver, aquí tenemos una, y esta que va en la parte inferior. Tenemos esto para poder tener una mejor organización. Ustedes pueden poner aquí unas cosas, aquí otra, y es mucho más fácil sacarlas y ponerlas. De igual forma, de este lado, que es la zona que es un poco más pequeña, tenemos doble canasta. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que este lo configuramos como congelador, podemos poner ahí nuestras carnes o helados, y aquí arriba poner otras cosas y tener un poco más de orden y aprovechar el mejor del espacio de nuestro refrigerador. Como les comentaba, al ser un refrigerador de doble zona o una sola zona, tenemos este divisor aquí, el cual podemos retirarlo. Si queremos, lo podemos quitar y automáticamente todo el refrigerador se convierte en una zona. De hecho, en cuanto lo quitamos, el refrigerador detecta que ya lo quitaste y te convierte todo en una sola zona y puedes nada más setear una temperatura. Si lo vuelves a poner dentro, otra vez te vuelve a aparecer la opción de las dos zonas y poder configurar diferente temperatura en cada zona, cosa que es increíble. Ojo, también lo pueden ocupar sin las charolas, ¿eh? Si a ustedes les incomoda esto, pueden ocuparlo sin ello y también pues disfrutar un poquito más de espacio, creo yo. Como les comentaba, es un refrigerador de 55 litros, 58 cuartos, pero ¿qué tanto podemos almacenar en ese espacio? Bueno, en este espacio caben aproximadamente, hablando de latas de 335 mililitros, podemos meter hasta 76 latas o 47 botellas de 550 mililitros. O sea, es un refrigerador muy grande, con mucho espacio, y definitivamente al ser doble zona, congelador y refrigerador, o solamente congelador o solamente refrigerador, tenemos muchas posibilidades y bastante espacio para meter lo que queramos, básicamente. En estos momentos lo tengo trabajando en modo Max, porque tenemos dos modos, ¿no? Un modo como Eco y un modo Max, y creo que no se alcanza a escuchar nada. Yo estoy parado justamente al lado de él y no escucho el compresor. Y está trabajando en modo máximo y aún así no lo escucho. Entonces es un refrigerador muy silencioso. Algo que también les quiero mencionar es que es resistente al agua. Así es, o sea, ustedes lo pueden llevar y obviamente puede llover, una lluvia ligera, moderada, no hay ningún problema. Es resistente al agua siempre y cuando todas sus ventilas estén descubiertas, ¿no? Para que pueda drenar el agua y que pueda respirar correctamente, pero ustedes lo pueden tener en su cajuela y se pueden despreocupar. Obviamente, si es una lluvia muy intensa o algo así, pues ya podemos llegar a tener un problema, pero una lluvia ligera, moderada, sin ningún problema con este refrigerador. Y bueno, ahora hablemos un poco acerca de este excelente panel de control que tenemos. La verdad es muy sencillo. Como pueden ver, aquí tenemos dos números, ¿no? Me está indicando que estamos en 4 grados en la zona más grande, que es la que tenemos aquí, y 15 grados en la zona más pequeña, que es la que está al fondo. Como pueden notar, aquí ya lo tengo configurado yo en grados Celsius, y como les comentaba, en la parte de abajo, de esta forma te indica cuál es la zona que estás controlando. Acá tenemos también el brillo de la pantalla, que ahorita está al máximo y es un día muy soleado y aún así creo que se puede ver perfectamente bien. Ustedes lo pueden apreciar en cámara. En la parte de abajo tenemos lo que es el modo de energía. Ustedes pueden ponerlo en medium, en high o en low, dependiendo cómo quieren que controle la energía de su vehículo cuando lo tienen conectado a 12 volts. Tenemos el indicador de Bluetooth, el indicador de sonido de los pitidos y el voltaje al cual estamos conectados en este momento. Ustedes pueden notar que aquí tenemos, como les digo, tenemos las dos zonas, ¿no? La zona más grande, que está indicada en 4 grados, y la zona más pequeña, que en este momento está en 15 grados Celsius. Ahora, si yo abro esto y quito el divisor, van a notar que en ese momento todo se queda en una zona a 14 grados Celsius. Ahora, si yo lo puedo volver a poner, ya me detecta que tengo dos zonas. Tengo la zona que les digo de acá, que está a 14, y esta zona de aquí, que está en 2. Para poder subir o bajar la temperatura, únicamente entramos en esta parte que es aquí, donde están los ajustes, y ya podemos ajustar la temperatura de la zona más grande. Yo la quiero poner a -1, y después vamos a la temperatura de la zona más pequeña, la que está como congelador, vamos a ponerla a -7 si quiero ocuparla, por ejemplo, como un congelador. Si sigo presionando nuestro botón de ajustes, vamos a ver que podemos modificar lo que es el brillo de la pantalla. Ahí lo podemos cambiar. También otra vez podemos modificar aquí lo que es el modo de energía,
que si podemos ponerlo en mínimo, en medium, recomendable que esté en medium, la verdad. Seguimos en los ajustes, aquí tenemos la opción de Celsius o Fahrenheit, como lo quieran manejar ustedes. Otra vez presionamos ajustes, tenemos la opción de la bocina del sonido, si queremos que haga sonido o no. Tenemos también el Bluetooth. Y con eso ya terminamos todo lo que son nuestros ajustes del panel. Es un panel muy sencillo, muy práctico, muy intuitivo y que no les va a dar ningún problema. Ahora, como les comentaba, aquí tenemos la opción de la luz, la iluminación que tenemos de este lado, ponerla en color azul. Miren, cómo se ve en azul, neta, se ve increíble esa iluminación en azul, me encanta. También acá tenemos lo que es nuestro modo. Ahorita está en modo max porque lo tengo conectado a 110 volts, pero si ustedes lo conectan a 12 volts pueden tener el modo eco, que obviamente esto economiza bastante energía, y eso es para que si ustedes tienen conectado su batería o algo así, pues no se la acaben tan rápido. Me gusta mucho el indicador que tiene aquí en el mismo botón. Como ven, está eco se pone en verde y si está en max se pone en azul. Y obviamente tenemos nuestro botón de encendido y apagado. Ahorita que estábamos hablando justamente del Bluetooth y todo, quiero mostrarles, aprovechar para mostrarles la aplicación, ya que es una excelente aplicación. Ahí, como pueden ver, está configurado ya mi APL55. Puedo ingresar a él, se conecta solo vía Bluetooth y aquí me aparecen mis dos zonas. Aquí está por izquierda y derecha. La zona de la izquierda está a 4 grados Celsius y la zona de la derecha la tenemos a 13, y aquí podemos configurar, por ejemplo, si quiero ponerla, está seteado a -1, actualmente está a 4, vamos a ponerlo a -2 y ya con eso únicamente ahorita se configura. Y la zona derecha la tenemos configurada a -7, vamos a ponerla y ahí ya se configuró. Está muy padre porque podemos controlar nuestras dos zonas. También podemos apagarlo, encenderlo. Tenemos también, si queremos que esté congelando, únicamente la ventilación. Ahorita, como pueden ver, está en modo max, pero también lo puedo pasar a eco. Y tenemos otros valores, como poder cambiarlo a Celsius y todo. Podemos hacerlo aquí incluso desde la misma aplicación de Aisco, la cual está muy bien hecha. Les digo, está muy intuitiva y ustedes pueden mover todo. Supongamos en mi caso que tengo el refrigerador en la cajuela, puedo estar sentado en la cabina y puedo configurar mi refrigerador y puedo poner si quiero que congele un poco más o que enfríe un poco más, o tal vez si pienso que las cosas están congelando puedo también aumentar la temperatura. Pero muy bien la aplicación de Aisco, la verdad es que me encantó, me pareció excelente. Si ustedes quieren descargar la aplicación, justamente en esta parte de aquí del refrigerador vienen unos códigos QR para poder descargarlo para Android o para iOS. Y bueno, amigos, en resumen, me parece un excelente refrigerador en cuanto a materiales, construcción, diseño, funcionalidad. Obviamente la ventaja de tener dos zonas, el hecho de llevar un congelador te cambia por completo el juego. Yo siempre había querido un refrigerador de doble zona porque de repente quieres llevar que helado, que paletas, o a lo mejor quieres llevar carne congelada o algo así, o mariscos tal vez, y de repente tener todo en una sola zona, tener el marisco, la carne, tus cervezas, la crema, el queso, las verduras, y tener todo en una sola zona lo hace un poco complicado. Sin embargo, ya teniendo dos zonas te cambia por completo la experiencia y ya puedes disfrutar de llevar diferentes cosas. Aparte, el espacio me pareció increíble. También ya quería un refrigerador con más espacio, ya que en el mío, por ejemplo, para viajes más largos de 3 días, 4 días, ya me andaba quedando un poco corto, ya batallaba mucho, ya tenía que decidir si comprar cervezas o refrescos y no meterlos a enfriar hasta que los fuera a ocupar para ir desocupando espacio y ocupando el espacio con otras cosas. Entonces ya estaba volviendo un poco más complicado por el espacio que yo tenía, pero con esto ya tengo demasiado espacio y no voy a tener ningún problema. Y les digo, el diseño está muy padre, está muy bonito, se ve muy bien hecho. Esas protecciones que tiene de plástico, tenemos una garantía de 5 años en compresor, todas las manijas, toda la construcción en aluminio es muy resistente, no hace ruido. Yo hasta ahorita no estoy escuchando el compresor, creo que escucho ruidos que andan por aquí cerca en lugar del compresor del refrigerador. Está muy bien iluminada la parte interior, les digo, la posibilidad de poder escoger entre dos zonas o una zona. Son muchas cosas muy buenas que le veo al refrigerador y sobre todo el precio. Y mejor aún, chequen el código que les dejo en la descripción. Les dejo un enlace y les dejo mi código también de Aisco por si quieren ocuparlo, ya que bueno, ahora somos parte del Team Aisco, vamos a estar colaborando con ellos todo el año que viene, vamos a estar haciendo cosas y me emociona bastante porque es una marca que está haciendo las cosas muy bien, que se enfocan mucho en sus productos, en sacar productos de calidad, y me encanta ser parte de la familia Aisco. Recuerden, si quieren adquirir una PL55 o cualquier refrigerador de Aisco, pueden checar el enlace en la descripción y también pueden utilizar
el código del canal. Pero si están buscando un refrigerador con buen espacio, doble zona y que luzca increíble, una PL55 es la mejor opción para ustedes. Y bueno amigos, con esto despedimos este video. Ojalá que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal si son nuevos, dejen sus comentarios sobre qué tal les pareció. Si tienen alguna duda sobre este producto, por favor, déjenme en los comentarios y con mucho gusto les respondo y les aclaro todas las dudas que tengan. Cuídense mucho, yo soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.